Un venezolano no dice hurgar, fisgonear. Un venezolano dice curucutear. En Venezuela, curucutear es un verbo coloquial que significa rebuscar o hurgar de forma desordenada en algo. Se usa para describir la acción de buscar algo sin mucho orden, a menudo con curiosidad o de una manera un poco indiscreta, como en una gaveta, una caja o un bolso. Por ejemplo, deja de curucutear en mis gavetas. Un venezolano no dice estar sin dinero o arruinado. Un venezolano dice pelabola. La expresión pelabola se refiere a una persona que no tiene dinero, que está en una situación de pobreza o indigencia. Es un término coloquial para describir a alguien que está arruinado económicamente. A menudo se usa de forma despectiva o para señalar la falta de recursos de alguien. Por ejemplo, si alguien no puede costear algo, se podría decir está pelando bola. Un venezolano no dice gente gritando. Un venezolano dice zaperoco. Zaperoco en Venezuela es un término coloquial que se refiere a un desorden, alboroto, escándalo o una situación caótica y ruidosa. Es una palabra que denota una conmoción, un lío grande o una disputa que genera mucho ruido y confusión. Por ejemplo, se armó un zaperoco en el bar anoche. Un venezolano no dice pasarla bien. Un venezolano dice pasarla chévere. En Venezuela, la expresión pasarla chévere es el equivalente más común y coloquial de pasarla bien o divertirse. La palabra chévere se usa ampliamente para indicar que algo es bueno, genial o agradable. Y al combinarla con pasar, se forma esta frase tan característica del habla venezolana. Un venezolano no dice niño, adolescente. Un venezolano dice chamo. En el léxico venezolano, chamo es una de las palabras más comunes y versátiles para referirse a un niño, adolescente o incluso a un joven adulto, de manera informal y coloquial. Es ampliamente utilizada en todo el país. Un venezolano no dice atento, vivo, astuto. Un venezolano dice pilas. En Venezuela, la palabra pilas es un término muy popular y versátil que se usa para referirse a la actitud de estar atento, alerta, astuto o enérgico. El significado exacto depende del contexto, pero generalmente se asocia a la proactividad y la viveza.
Un venezolano no dice cervezas. Un venezolano dice birras. En Venezuela, las birras son de forma coloquial y muy común cervezas. Es la manera más frecuente de referirse a esta bebida alcohólica, especialmente en un contexto informal entre amigos. Por ejemplo, es muy común escuchar frases como "vamos a echarnos unas birras" o "te provoca una birra bien fría". Un venezolano no dice "no tiene ni un bolívar". Un venezolano dice está pelando. En Venezuela, estar pelando significa estar en una situación de extrema pobreza o gran dificultad económica, no tener dinero en absoluto. Por ejemplo, este mes estoy pelando, no me alcanza ni para el pasaje. Un venezolano no dice revisar. Un venezolano dice jurungar. En Venezuela, jurungar es un verbo coloquial que tiene varias acepciones, pero todas giran en torno a la idea de hurgar, revolver, indagar o manipular algo o incluso a alguien de forma curiosa o intrusiva. Un venezolano no dice terminar la relación. Un venezolano dice cortar las patas. Cortar las patas es la expresión más común y coloquial para referirse al fin de una relación sentimental. Es directo y ampliamente entendido en el contexto del día a día. Un venezolano no dice bebida de papelón con limón. Un venezolano dice guarapo. En Venezuela, el término guarapo se usa principalmente para referirse a una bebida y su significado puede variar ligeramente dependiendo del contexto. Bebida de caña de azúcar. Su significado más tradicional y común es el jugo de la caña de azúcar exprimida. Es una bebida muy popular, refrescante y natural, que a menudo se le añade un toque de limón. Es conocido como guarapo de caña. Bebida de papelón. También se le llama guarapo a la bebida refrescante que se prepara con papelón, agua y un poco de limón. Es uno de los refrescos caseros más emblemáticos de la cultura venezolana, conocido como guarapo de papelón con limón. Un venezolano no dice fiesta informal. Un venezolano dice bonche. En Venezuela, un bonche es una fiesta, reunión o celebración informal, generalmente con amigos o conocidos. Es sinónimo de juerga, parranda o pachanga. Es un término muy popular y se usa para referirse a cualquier tipo de encuentro social donde hay música,
comida, bebida y un ambiente relajado y divertido. Por ejemplo, el sábado hay un bonche en casa de María. Un venezolano no dice, ese es amanerado o afeminado. Un venezolano dice, ese es parchita. En Venezuela, decir que un hombre es parchita significa que es homosexual o gay. Es un término coloquial y aunque puede usarse de forma neutra entre algunos grupos, generalmente se considera una manera informal y a veces un tanto despectiva o peyorativa de referirse a un hombre gay. Un venezolano no dice beber licor. Un venezolano dice echarse los palos. En Venezuela, la expresión echarse los palos es una forma muy común y coloquial de referirse a beber bebidas alcohólicas o licor. Se utiliza de manera informal entre amigos o en contextos sociales. También se pueden escuchar variantes como ir a echarse unos palos o simplemente unos palos. Un venezolano no dice trabajo. Un venezolano dice chamba. Esta palabra se usa comúnmente para referirse al empleo o la actividad laboral. Chamba es una de las palabras muy extendidas y se utiliza para hablar del trabajo en general, un puesto de trabajo o una tarea específica. Por ejemplo, conseguí una buena chamba. Un venezolano no dice objeto, cosa. Un venezolano dice perol. En Venezuela, la palabra perol es un término muy versátil del argot popular que se usa para referirse a cualquier objeto o cosa que no tiene un nombre específico o que se considera viejo o inútil. Sin embargo, su significado se extiende a varios contextos. Objeto o cosa es su uso más común. Se refiere a un objeto cualquiera, a menudo con un tono informal o despectivo. Por ejemplo, ese perol viejo ya no sirve. Recipiente o utensilio. También se utiliza para referirse a un recipiente, especialmente una olla, cacerola o un envase. Por ejemplo, pon a calentar el agua en el perol. Un venezolano no dice vigilante. Un venezolano dice guachimán. En Venezuela, un guachimán es una persona que se desempeña como vigilante o guardia de seguridad. Es un término coloquial muy extendido en el país y en varias partes de Latinoamérica. La palabra guachimán es un anglicismo que proviene de la palabra en inglés watchman, que significa vigilante u hombre que vigila. Un venezolano no dice, pásame esa cosa. Un venezolano dice, pásame esa.
vaina. En Venezuela, vaina es una palabra comodín o muletilla increíblemente versátil que puede significar casi cualquier cosa, dependiendo del contexto, el tono de voz y la situación. Es una de las palabras más usadas y con más significados en el léxico venezolano. Por ejemplo, pásame esa vaina ahí. Un venezolano no dice, tiene buen léxico. Un venezolano dice, tiene buena labia. En Venezuela, la expresión tener buena labia se usa para describir a una persona que es elocuente, persuasiva y que se expresa con facilidad y fluidez. No se refiere únicamente a un vocabulario amplio, sino más bien a la habilidad para comunicarse de manera efectiva y convincente, a menudo con carisma. También se puede decir tener labia a secas. Un venezolano no dice, cuéntame el chisme. Un venezolano dice, cuéntamelo todo o suelta el beta. Cuéntamelo todo o suelta el beta es una expresión mucho más coloquial en Venezuela para pedirle a alguien que te cuente un chisme, una noticia jugosa o cualquier historia interesante. Es una invitación directa y amigable a la persona para que comparta lo que sabe. Un venezolano no dice extranjero. Un venezolano dice museo. En Venezuela, la palabra museo es una forma coloquial y a veces jocosa de referirse a una persona extranjera, especialmente si es de origen europeo o anglosajón. El término se popularizó hace muchos años, derivado de la pronunciación de la palabra francesa monsieur, señor, que los venezolanos escuchaban de los inmigrantes franceses. Con el tiempo pasó a usarse para cualquier extranjero que no dominara bien el español o que tuviera modales considerados foráneos. Un venezolano no dice pertenencias o enseres. Un venezolano dice macundales. En Venezuela, macundales es una palabra coloquial y muy común que se usa para referirse a los objetos personales, enseres, pertenencias o cosas de una persona. Es sinónimo de bártulos o trastos. Se utiliza mucho en contextos donde alguien va a mudarse, recoger sus cosas o llevar sus pertenencias. Por ejemplo, recoge tus macundales que ya nos vamos. Un venezolano no dice hola. Un venezolano dice ¡epa! En Venezuela, epa es una interjección sumamente común y versátil. Su significado principal y más frecuente es un saludo informal equivalente a un hola o hey. Por ejemplo, ¡epa, mi pana! Tiempo sin verte.
Un venezolano no dice adular por interés o intentar persuadir de forma insistente o falsa. Un venezolano dice: jalar mecate. La expresión jala mecate se refiere a una persona aduladora, obsequiosa y servil, que busca ganarse el favor o beneficios de alguien con autoridad o poder a través de halagos exagerados, lisonjas o un comportamiento sumiso. Es un sinónimo de jalabla, una expresión más vulgar pero con el mismo significado, o chupamedias. Por cierto, si quieres saber más sobre esta expresión, tenemos un video en este canal. Un venezolano no dice: me tomé unas cervezas. Un venezolano dice: me eché unas birras. En Venezuela es muy común referirse a las cervezas como birras. La expresión echarse unas birras es una forma coloquial y muy popular de decir que se va a beber o ya se ha bebido unas cervezas. Un venezolano no dice: presta atención, cuidado. Un venezolano dice: pela el ojo. Pela el ojo es una expresión coloquial venezolana que significa estar atento o alerta. Se usa para advertirle a alguien que esté pendiente de una situación, que preste atención a lo que sucede a su alrededor, o que se cuide de algo o de alguien. Por ejemplo, pela el ojo con el carro que viene por esa curva a toda velocidad. Un venezolano no dice flojera, desgano. Un venezolano dice: caligüeva. En Venezuela, caligüeva se refiere a la sensación de modorra, pereza, flojera extrema o falta de entusiasmo. Es ese estado en el que te sientes sin ganas de hacer nada, como si te faltara la energía o el ánimo. Alguien podría decir: me voy a tomar un café a ver si se me quita esta caligüeva. Un venezolano no dice mucho o bastante. Un venezolano dice: burda. En Venezuela, la palabra burda es un adverbio de cantidad o un intensificador que se utiliza para expresar mucho, muchísimo, bastante, demasiado o muy. Es un coloquialismo muy común y versátil. Siempre denota una gran cantidad o intensidad de algo. Por ejemplo, ese hombre come burda. Un venezolano no dice un golpe muy fuerte. Un venezolano dice un coñazo. En Venezuela, un coñazo es la forma coloquial y a menudo bastante vulgar de referirse a un golpe muy fuerte, un impacto violento o una caída brusca.
Aunque se usa ampliamente para describir golpes físicos, también puede emplearse de forma figurada para indicar una sorpresa desagradable o una situación muy difícil. Es una expresión de uso muy extendido en el habla cotidiana venezolana. Un venezolano no dice esforzarse para lograr algo. Un venezolano dice echarle pichón. En el léxico venezolano, la expresión echarle pichón se utiliza comúnmente para referirse a la acción de ponerle mucho esfuerzo, dedicación y empeño a algo con el fin de lograr un objetivo para superar una dificultad o un reto. Un venezolano no dice bueno, excelente. Un venezolano dice fino o fina. En Venezuela, la palabra fino o fina tiene varios significados, dependiendo del contexto, pero su uso principal es para expresar aprobación o que algo es de buena calidad. Algo bueno o de calidad. Se usa para describir algo que te parece excelente, de alta calidad o elegante. Por ejemplo, ese carro es muy fino. Para confirmar o aceptar algo. Funciona como un sinónimo de está bien, de acuerdo, perfecto o listo. Por ejemplo, nos vemos a las 5. Fino. Ahí te veo. Un venezolano no dice dar un aventón. Un venezolano dice dar la cola. En Venezuela, la expresión dar la cola significa ofrecer un aventón o llevar a alguien en un vehículo, coche, moto, etc., de un lugar a otro. Es sinónimo de dar un ride o un jalón. Por ejemplo, si un amigo te dice, ¿me puedes dar la cola hasta mi casa?, significa que te está pidiendo que lo lleves en tu coche. O si ves a alguien esperando el autobús, podrías ofrecer, si quieres te doy la cola. Es una frase muy común y se utiliza en situaciones cotidianas entre conocidos o incluso desconocidos, especialmente cuando el transporte público es escaso o para hacer un favor. Un venezolano no dice estoy con resaca o cruda. Un venezolano dice estoy enratonado. En Venezuela, estar enratonado significa tener resaca o estar sufriendo los efectos de la borrachera del día anterior. La expresión hace alusión a la sensación de malestar general, dolor de cabeza, sequedad en la boca, náuseas, sensibilidad a la luz y al ruido, y la sensación de tener un ratón dentro de la cabeza. Por ejemplo, anoche la fiesta estuvo buena, pero hoy estoy enratonado. Un venezolano no dice una persona distraída y lenta. Un venezolano dice agüeñada o agüeñado. Una persona agüevoneada es alguien considerado lento de mente, torpe en sus acciones o pensamientos,
despistado o que tarda mucho en reaccionar o entender algo. Es un término coloquial bastante común y que generalmente se usa de forma despectiva o como una crítica a la falta de agilidad mental o destreza de alguien. Un venezolano no dice lluvia muy fuerte. Un venezolano dice palo de agua. Un palo de agua es la expresión más común y coloquial para referirse a una lluvia intensa y copiosa que cae de forma repentina. Un venezolano no dice suertudo o suertuda. Un venezolano dice lechúo o lechúa. En Venezuela, la palabra lechúo es un término popular que se usa para describir a una persona que tiene mucha suerte o es muy afortunada. Se usa para referirse a alguien que consistentemente tiene buenos resultados o que se salva de situaciones difíciles por casualidad. Aquí tienes un par de ejemplos de cómo se usa. ¡Qué lechúa! Se ganó la rifa sin ni siquiera comprar el número. Ese hombre es un lechúo. Se consiguió un puesto de trabajo justo el día que lo despidieron del otro. Un venezolano no dice habladurías, cosas sin sentido. Un venezolano dice gamelote. En el lenguaje popular venezolano, gamelote se usa para referirse a habladurías, cosas sin sentido y sin importancia, mentiras, exageraciones o cuentos, conversaciones triviales o superficiales. Cuando alguien dice estás hablando gamelote o eso es puro gamelote, significa que lo que se dice no tiene fundamento, es una tontería o una falsedad. También puede referirse a un discurso vacío, lleno de palabras pero sin contenido real. Un venezolano no dice voy con mi novia. Un venezolano dice voy con mi jeva. En Venezuela, la palabra jeva es un término coloquial para referirse a una mujer. Sin embargo, su significado específico puede variar según el contexto, aunque los más comunes son novia o pareja informal. Este es uno de los usos más extendidos. Se refiere a la pareja sentimental de un hombre en un contexto más casual que novia o esposa. Por ejemplo, voy con mi jeva al cine esta noche. Un venezolano no dice está molesto. Un venezolano dice está recho. En Venezuela, la palabra recho es una de las más versátiles y de uso común. Cuando se refiere a una persona, estar recho significa que está muy molesto, enojado o irritado. Dependiendo del contexto, también puede implicar que está furioso o con ganas de discutir. Es una expresión muy fuerte y coloquial.
Un venezolano no dice algo o alguien es aburrido. Un venezolano dice: ¡qué ladilla! En Venezuela, la expresión "qué ladilla" se usa comúnmente para referirse a algo o alguien que resulta molesto, fastidioso o precisamente aburrido. También se utiliza estar ladillado o ladillada para indicar que uno se siente aburrido o fastidiado. Un venezolano no dice dañado, descompuesto para referirse a alimentos. Un venezolano dice: piche. En Venezuela, la palabra piche es un término coloquial que se usa principalmente para describir algo que está podrido, dañado o en mal estado, especialmente cuando se trata de frutas, verduras u otros alimentos. Por ejemplo, ese mango está piche, no te lo comas. No compres esa lechuga, ya se ve piche. Un venezolano no dice ingenuo, poco sagaz. Un venezolano dice: caído de la mata. En Venezuela, caído de la mata se usa para describir a una persona que es ingenua, despistada, desubicada o que le falta sagacidad y agilidad mental. Poco astuto o poco sagaz. No tiene viveza criolla para manejarse en situaciones o para entender lo que otros están tramando. Un venezolano no dice trasto o cacharro. Un venezolano dice: coroto. En Venezuela, la palabra coroto es un término coloquial y muy versátil que se usa para referirse a un objeto, cosa, utensilio o cachivache cuyo nombre exacto no se sabe, no se recuerda o simplemente no se quiere mencionar. Es una especie de comodín para cualquier tipo de pertenencia, especialmente si es vieja, de poco valor o un trasto. Por ejemplo, recoge tus corotos del piso. Un venezolano no dice palomitas de maíz. Un venezolano dice: cotufas. En Venezuela, la forma más común y ampliamente utilizada para referirse a las palomitas de maíz es cotufas. Es una palabra muy arraigada en el vocabulario venezolano y se usa tanto para las que se preparan en casa como para las que se compran en el cine o en puestos de comida. Un venezolano no dice un objeto o esos objetos. Un venezolano dice: esa vaina o esas vainas. La palabra vaina es un término comodín sumamente versátil que se utiliza para referirse a casi cualquier cosa, situación, objeto, problema o asunto, sin necesidad de especificar. Su uso es tan común que puede sustituir a una gran variedad de sustantivos.
Un venezolano no dice vivienda humilde. Un venezolano dice rancho. En Venezuela, la palabra rancho se utiliza principalmente para referirse a una vivienda precaria, improvisada y de bajos recursos, que generalmente se encuentra en las zonas periféricas o barrios de las ciudades. Estas construcciones suelen estar hechas con materiales básicos como láminas de zinc, cartón, madera o barro, y a menudo carecen de servicios públicos esenciales como agua potable, electricidad o gas. Un venezolano no dice quitar la inspiración, interrumpir. Un venezolano dice cortar la nota. En Venezuela, la expresión cortar la nota significa interrumpir un buen momento, un ambiente agradable o el flujo de una conversación o actividad que se está disfrutando. Se usa cuando algo o alguien estropea la diversión, la concentración, el ánimo o la buena vibra que se tenía. Por ejemplo, si estás en una fiesta pasándola bien y de repente llega la policía, eso corta la nota. Un venezolano no dice protesta callejera. Un venezolano dice guarimba. En Venezuela, la palabra guarimba es un término coloquial que se refiere a barricadas callejeras o cortes de carreteras que se levantan con el propósito de protestar o manifestarse, a menudo interrumpiendo el tránsito y la vida cotidiana. Un venezolano no dice tiene mal olor en las axilas. Un venezolano dice tiene violín. En Venezuela, la expresión tener violín significa tener mal olor corporal, especialmente en las axilas. Es un sinónimo de tener grajo o se usa en forma coloquial para referirse a la persona que emana un olor desagradable por falta de higiene o transpiración excesiva. Un venezolano no dice bromear. Un venezolano dice mamar gallo. La expresión más directamente equivalente a bromear, con un sentido de engaño o de tomarle el pelo a alguien, es mamar gallo. Se refiere a gastar una broma, engañar de forma lúdica o no tomar algo en serio. Un venezolano no dice rechazado, negado. Un venezolano dice rebotado. En Venezuela, la palabra rebotado o rebotada es un término coloquial que se usa con varios significados, pero su uso más común es para referirse a alguien que ha sido rechazado o al que le han negado la entrada a un lugar. Principalmente se usa en los siguientes contextos: en fiestas o eventos, cuando no te dejan entrar a una discoteca, un evento o una casa.
Por ejemplo, llegamos a la fiesta y nos rebotaron porque no estábamos en la lista. Un venezolano no dice noticia, rumor interesante. Un venezolano dice beta. En Venezuela, beta es una palabra que se ha vuelto muy versátil en el lenguaje coloquial, especialmente entre los jóvenes. No tiene un significado único y fijo, sino que se adapta al contexto. Sin embargo, los usos más comunes son chisme o noticia interesante. Este es quizás el uso más extendido. Si alguien te dice, te tengo un beta, significa que tiene un chisme, un rumor o una noticia importante que contarte. Me enteré de un beta buenísimo de la vecina. Un venezolano no dice desorden o alboroto. Un venezolano dice bochinche. En Venezuela, la palabra bochinche tiene varios significados, todos relacionados con ruido, desorden y alboroto. Fiesta ruidosa o parranda es uno de los usos más comunes. Se refiere a una reunión o celebración con mucha gente, música alta, gritos y diversión descontrolada. Anoche los vecinos tenían un bochinche hasta la madrugada. Un venezolano no dice contraer nupcias. Un venezolano dice lanzarse al agua. La expresión lanzarse al agua para referirse a casarse es una metáfora muy extendida en Venezuela y en algunos otros países de Latinoamérica, que evoca la idea de tomar un riesgo, dar un paso importante o sumergirse en una situación nueva y a menudo desconocida. Un venezolano no dice tiene mucha suerte. Un venezolano dice es muy sortario. La expresión es muy sortario es una forma muy común y coloquial de indicar que alguien es extremadamente afortunado o que siempre le suceden cosas buenas, incluso en situaciones difíciles. Un venezolano no dice expresión de rechazo o asco. Un venezolano dice sape gato. En Venezuela, la expresión sape gato es una interjección coloquial que se utiliza para expresar rechazo, desagrado o para despedir a alguien o algo con desprecio. Es una forma muy informal y enérgica de decir vete de aquí, quítate, no me interesa o no quiero saber nada de eso. A menudo se usa con un tono de fastidio o burla. Aunque la frase también tiene un origen popular como un conjuro para alejar la mala suerte, su uso más extendido hoy en día es para rechazar o desaprobar algo o a alguien de manera contundente. Por ejemplo, él me invitó a salir y le dije, sape gato.
Un venezolano no dice boca de labios gruesos. Un venezolano dice bemba. En Venezuela, bemba se refiere principalmente a una boca con labios gruesos o abultados. Se utiliza tanto para describir la boca en sí como, a veces, a la persona que tiene esos labios. Es un término coloquial y popular, a menudo asociado a personas de raza negra, pero puede usarse para cualquier persona con labios prominentes. Un venezolano no dice burla o broma insistente. Un venezolano dice chalequeo. En Venezuela, chalequeo se refiere a la acción de bromear, burlarse o tomarle el pelo a alguien de forma repetitiva y a menudo con cierta insistencia. Es una forma de mofa amistosa o a veces una provocación juguetona. Por ejemplo, en la oficina siempre hay chalequeo con el que llega tarde. Un venezolano no dice se generó un revuelo. Un venezolano dice se armó un zafarrancho. En Venezuela, cuando una situación causa un gran desorden, confusión, escándalo o una pelea con mucho ruido y alboroto, se dice que se armó un zafarrancho. La expresión implica una escena caótica y a menudo ruidosa. Un venezolano no dice un desmayo sin motivo aparente. Un venezolano dice le dio un soponcio. En el léxico venezolano, soponcio es la expresión más común y coloquial para referirse a un desmayo, un síncope o un colapso repentino, a menudo sin una causa obvia y que puede ser más emocional o momentáneo. El soponcio capta la esencia de un desmayo repentino y a veces dramático, muy del sentir popular venezolano. Un venezolano no dice exactamente así mismo. Un venezolano dice tal cual. En Venezuela, la expresión tal cual se usa para dar una afirmación o para mostrar un acuerdo total con lo que alguien ha dicho. Es similar a decir exacto, así mismo, tienes razón o así son las cosas. Por ejemplo, hoy el tráfico estaba horrible. Me tardé 1 hora en llegar. Tal cual, casi me vuelvo loco. Un venezolano no dice dinero en billetes. Un venezolano dice billullo. En Venezuela, billullo es una palabra coloquial y muy común que significa dinero, especialmente en referencia a dinero en billetes o efectivo.
Es un sinónimo informal de plata, real o lucas. Se usa para referirse a la riqueza o a la cantidad de efectivo que tiene alguien. Ejemplo: ese tipo tiene mucho billullo. Un venezolano no dice persona adinerada y pretenciosa. Un venezolano dice cifrino. En Venezuela, la palabra cifrino o cifrina se usa para describir a una persona que pertenece o aparenta pertenecer a una clase social alta o acomodada y que se distingue por ciertas características en su forma de hablar, vestir y comportarse. Un venezolano no dice amigo. Un venezolano dice pana o panita. En Venezuela, pana o panita es una de las formas más comunes y afectuosas de referirse a un amigo cercano, un compañero o incluso a una persona con la que se tiene un trato cordial y de confianza. Aunque pana se usa ampliamente, panita añade un matiz más familiar y entrañable. Un venezolano no manifiesta asombro de manera positiva o negativa. Un venezolano dice naguará. En el léxico venezolano, la expresión naguará se usa comúnmente para denotar un asombro intenso, ya sea por algo muy bueno o por algo impactante o negativo. Un venezolano no dice cambiar la situación. Un venezolano dice voltear la tortilla. En Venezuela, la expresión voltear la tortilla es una frase coloquial que se usa para describir una situación en la que se cambian los papeles o se invierte completamente el curso de los acontecimientos a favor de quien estaba en desventaja. Por ejemplo, él siempre me hacía bromas, pero esta vez se la devolví y le volteé la tortilla. Un venezolano no dice plancha para cocinar arepas. Un venezolano dice budare. En Venezuela, un budare es un utensilio de cocina tradicional, plano y circular, utilizado principalmente para cocinar y tostar alimentos. Es un elemento indispensable en cualquier cocina venezolana, tanto en hogares como en restaurantes. Es fundamental para cocer las arepas, dándoles su textura crujiente por fuera y suave por dentro. Un venezolano no dice delincuente. Un venezolano dice malandro. En Venezuela, la palabra malandro se refiere a una persona que pertenece al mundo del hampa, un delincuente, criminal o maleante.
es el término coloquial más común para designar a alguien que se dedica a cometer delitos. Por ejemplo, unos malandros robaron en la panadería. Un venezolano no dice, no acudió al trabajo o está de flojo. Un venezolano dice, está echando carro. En Venezuela, la expresión echar carro se utiliza para indicar que alguien faltó a sus responsabilidades, como el trabajo, el estudio o alguna cita, por holgazanear, por no querer ir o por hacer algo más divertido. Implica una omisión voluntaria de un deber con un matiz de flojera o desinterés. Un venezolano no dice, una persona busca enamorar a alguien. Un venezolano dice, está echándole los perros a alguien. La expresión echarle los perros a alguien es una frase coloquial muy común y extendida que significa intentar conquistar o enamorar a una persona. También se utiliza la expresión calentar la oreja. Un venezolano no dice tristeza, melancolía por un amor perdido. Un venezolano dice guayabo. En Venezuela, la palabra guayabo se utiliza para describir un sentimiento de tristeza profunda, a menudo después de una ruptura amorosa o por extrañar a una persona o un lugar. En este contexto, estar en un guayabo o tener un guayabo significa estar melancólico o deprimido por la ausencia de algo o alguien querido. Por ejemplo, desde que se fue mi novia, estoy en un guayabo tremendo. Un venezolano no dice subcultura urbana con una estética delincuencial. Un venezolano dice tuki. En Venezuela, el término tuki se utiliza para describir una subcultura urbana que surgió principalmente en las barriadas y zonas populares. Estilo y estética. Se asocia con una vestimenta y apariencia particular, que puede incluir ropa deportiva llamativa, gorras, zarcillos grandes, peinados específicos y el uso de calzado particular. Música. El movimiento tuki está fuertemente ligado a la música electrónica con ritmos fuertes y acelerados, a menudo llamada changatuki o raptor house. Bailes. Asociado a la música existen pasos de baile característicos, enérgicos y acrobáticos, que son parte fundamental de la identidad tuki. Un venezolano no dice, tiene valentía. Un venezolano dice, tiene guáramo. En Venezuela, guáramo se refiere a la valentía, el coraje, el arrojo o la osadía de una persona. Es sinónimo de tener agallas, determinación o fuerza de carácter para enfrentar una situación difícil o peligrosa.
Se utiliza para describir a alguien que no se amilana ante los retos y que actúa con decisión. Por ejemplo, ese chamo tiene guáramo para enfrentarse a esos malandros. Un venezolano no dice, tiene una protuberancia en la frente. Un venezolano dice, tiene un chichón en la frente. En Venezuela, la palabra chichón se refiere a la protuberancia o hinchazón que se forma en alguna parte del cuerpo, generalmente la cabeza, después de un golpe o contusión. Es lo mismo que un hematoma o una contusión leve, pero específicamente la elevación que se produce. Un venezolano no dice engañar a alguien con picardía y astucia. Un venezolano dice caribear. En el léxico venezolano, caribear se usa comúnmente para referirse a la acción de engañar a alguien de forma pícara o astuta, a menudo con la intención de tomarle el pelo, jugarle una broma o sacarle alguna ventaja menor. Un venezolano no dice mazorca de maíz. Un venezolano dice jojoto. En Venezuela, un jojoto es una mazorca de maíz tierno que aún no ha madurado por completo. Se diferencia del maíz duro o seco, ya que el jojoto tiene los granos más grandes, blandos y con una consistencia lechosa, lo que le da un sabor más dulce y una textura más suave. Es un ingrediente fundamental en la cocina venezolana, usado para preparar platos tradicionales como cachapas, que son tortillas de maíz dulce, hallacas, que es el plato navideño por excelencia, donde la masa se prepara con jojoto. Un venezolano no dice trabajo. Un venezolano dice chamba. En Venezuela, al igual que otros países de América Latina como México, Perú y Centroamérica, chamba es una palabra coloquial que significa trabajo o empleo. Es un término muy común y se usa para referirse a la actividad que una persona realiza habitualmente para ganarse la vida. Por ejemplo, estoy buscando chamba. Un venezolano no dice esforzarse, ponerle ganas. Un venezolano dice echarle pichón. En Venezuela, la expresión echarle pichón es un modismo muy común que significa esforzarse, ponerle ganas, dedicación o empeño a algo. Es una frase de ánimo y motivación. Por ejemplo, el camino es difícil, pero échale pichón. Un venezolano no dice estoy relajado. Un venezolano dice estoy tipo tranqui.
En Venezuela, especialmente entre los jóvenes y en contextos informales, es muy común usar la expresión estoy tipo tranqui para indicar que uno está relajado, tranquilo, sin preocupaciones o simplemente descansando. Un venezolano no dice que bebió agua. Un venezolano dice que se tomó una merengada de tubo. En el léxico popular venezolano se utiliza para referirse a la acción de ingerir agua. Más comúnmente se puede oír en los pueblos y en las personas que gustan de bromear. La utilizan de forma coloquial y de manera jocosa. Un venezolano no dice hot dog. Un venezolano dice perro caliente. En Venezuela, el perro caliente es la versión local del hot dog estadounidense, pero se diferencia por tener una gran cantidad y variedad de ingredientes que lo convierten en una de las comidas callejeras más populares y queridas. No es solo pan, salchicha y salsas básicas. Un auténtico perro caliente venezolano, conocido cariñosamente como perro con todo, incluye una mezcla de sabores y texturas. Toppings clásicos: repollo picado, cebolla cruda, papitas fritas ralladas y una generosa cantidad de salsas como mayonesa, mostaza y ketchup. Ingredientes extra: algunos perreros, que son los vendedores de perros calientes, le añaden también queso rallado, tocineta, ensalada de zanahoria rallada o jamón. Por lo general se vende en carritos en las calles y se consume a altas horas de la noche después de una fiesta o simplemente por antojo. Es una explosión de sabor que lo hace inconfundible. Tienes que comerte tu perro caliente. Un venezolano no dice lograr algo, conseguir el objetivo. Un venezolano dice coronar. En Venezuela, la expresión coronar es una jerga popular que significa tener éxito en algo, lograr un objetivo o alcanzar una meta. Generalmente se usa para referirse a la culminación exitosa de una tarea o de un plan, a menudo después de superar dificultades. Por ejemplo, por fin coroné mi tesis de grado. Un venezolano no dice mentira o engaño. Un venezolano dice coba. En Venezuela, la palabra coba se refiere principalmente a una mentira, engaño, pretexto falso o una excusa poco creíble. Es un término coloquial que se usa para indicar que alguien está diciendo algo que no es verdad o que está tratando de manipular una situación con falsedades. Por ejemplo, no le creas, eso es pura coba. Un venezolano no dice salir rápidamente de un lugar. Un venezolano dice dejar el pelero. En Venezuela, la expresión dejar el pelero
Significa irse de un lugar de forma precipitada, abrupta o sin avisar, a menudo con la intención de evadir una situación, una responsabilidad o para evitar ser descubierto. Implica una partida rápida y en ocasiones con cierto sigilo o cobardía. Un venezolano no dice el momento justo para actuar. Un venezolano dice a la hora de la chiquita. La expresión la hora de la chiquita se refiere al momento decisivo, crucial o la última oportunidad para actuar o lograr algo. Es una frase muy coloquial y de uso común para indicar que ha llegado el instante preciso para hacer algo importante, a menudo con connotaciones de que no hay vuelta atrás o de que se debe poner todo el empeño en ese instante. Un venezolano no dice sopa típica venezolana. Un venezolano dice sancocho. En Venezuela, el sancocho es una sopa o estofado muy popular y tradicional, considerado por muchos como el plato nacional por excelencia. Se trata de un caldo espeso y contundente, lleno de trozos grandes de carne, de res, gallina, pollo o pescado, y una gran variedad de tubérculos y vegetales, aliños, cilantro fresco, ají dulce, ajo, cebolla, cebollín y pimentón. Un venezolano no dice glotón o glotona que no comparte la comida. Un venezolano dice lambucio. En Venezuela, la palabra lambucio es un término coloquial que se usa para describir a una persona que es glotona, avariciosa o que se come todo lo que encuentra. Por ejemplo, no le dejes la torta sola, que ese niño está en lambucio y se la va a comer toda. Un venezolano no dice persona mal vestida o ridícula. Un venezolano dice mamarracho. En Venezuela, la palabra mamarracho se usa para describir a una persona o algo que es ridículo, mal hecho, de mal gusto, desproporcionado o que causa vergüenza ajena. Por ejemplo, mira el mamarracho ese, ¿cómo se viste así? Un venezolano no dice hacer una colecta entre amigos. Un venezolano dice hacer una vaca. En Venezuela, al igual que en otros países de Latinoamérica, la expresión hacer una vaca se utiliza comúnmente para referirse a la acción de reunir dinero entre varias personas, amigos, familiares, compañeros, para un propósito común. Puede ser para comprar algo, pagar una cuenta, hacer un regalo o cualquier otra necesidad compartida. Un venezolano no dice hacer señas e indicar cuando llega alguien. Un venezolano dice
cantar la zona. En Venezuela, la expresión cantar la zona se utiliza comúnmente para referirse a la acción de indicar algo con un gesto o señal, para avisar rápidamente o chismear la llegada de alguien. Un venezolano no dice pasapalo de queso frito envuelto en masa. Un venezolano dice tequeño. El tequeño es uno de los pasapalos o aperitivos más populares y emblemáticos de la gastronomía venezolana. Se trata de un bastón de queso blanco, generalmente semiduro, envuelto en una fina masa de harina de trigo que luego se fríe hasta quedar dorado y crujiente por fuera y suave y derretido por dentro. Es un plato infaltable en fiestas, reuniones, celebraciones y eventos sociales en Venezuela. Se consume como un snack delicioso y muy querido. Se suele servir solo o acompañado de diversas salsas. Un venezolano no dice tacaño, egoísta. Un venezolano dice pichirre. En Venezuela, pichirre es un adjetivo coloquial que se usa para describir a una persona tacaña, mezquina o avara. Es alguien que es reacio a gastar dinero o a compartir sus bienes. Se usa de forma despectiva para señalar a quien le cuesta mucho soltar el dinero o ser generoso. Por ejemplo, no seas pichirre y colabora con la cuota. Un venezolano no dice algo extra, añadido gratis. Un venezolano dice ñapa. En Venezuela, la palabra ñapa se refiere a una cantidad pequeña y adicional de algo que se da o se recibe como obsequio, de forma gratuita o como un extra, generalmente después de una compra o un servicio. Es como un regalo extra o un añadido por parte del vendedor. Por ejemplo, compré 1 kilo de queso y el bodeguero me dio un pedacito de ñapa. Un venezolano no dice negocio fraudulento. Un venezolano dice guiso. En el contexto de los negocios, la palabra guiso toma un significativo coloquial y peyorativo, especialmente en Venezuela y otros países de Latinoamérica. Se utiliza para describir un negocio turbio, fraudulento o una situación irregular en la que hay corrupción o manejo deshonesto de dinero o recursos. Implica un acuerdo secreto o una operación ilícita con fines de lucro personal, a menudo a expensa de otros o del bien común. Es sinónimo de fraude, chanchullo o trampa. Un venezolano no dice una persona vulgar en aspecto o comportamiento. Un venezolano dice un tierrúo o tierrúa. En Venezuela, la palabra tierrúo o tierrúa
se utiliza de forma coloquial y despectiva para referirse a una persona que se considera vulgar, de mal gusto o con modales y apariencia toscos o chabacanos. Generalmente se asocia con alguien que carece de refinamiento o educación. Un venezolano no dice tortilla de harina de maíz. Un venezolano dice arepa. La arepa es el plato nacional de Venezuela. Es un pan redondo, plano y sin levadura, hecho con masa de harina de maíz precocida. Se cocina a la parrilla, frita, asada o al vapor, y se puede comer sola o rellena con una gran variedad de ingredientes. La arepa es tan versátil que se le ponen nombres a los rellenos más populares. Reina pepiada, rellena de ensalada de gallina o pollo, aguacate y mayonesa. Pelúa, rellena de carne mechada y queso amarillo rallado. Dominó, rellena de caraotas negras y queso blanco rallado. Cifrina, es una reina pepiada con queso amarillo rallado. Viuda, es una arepa sin rellena que se come como acompañante de una comida. Un venezolano no dice figura pública sin serlo. Un venezolano dice farandulero. En Venezuela, una persona farandulera es alguien que, aunque no forma parte del mundo del espectáculo, la televisión, la radio o cualquier ámbito relacionado con la fama y los medios de comunicación, sin embargo, hace apariciones en eventos y fiestas, buscando salir en las fotos y destacar como una celebridad. Un venezolano no dice cálmate. Un venezolano dice bájale dos. En Venezuela, una forma muy coloquial y común de pedirle a alguien que se calme, que disminuya su intensidad emocional o que baje el nivel de un altercado o de un comportamiento excitado es decirle bájale dos. Implica una sugerencia directa para que la persona modere su actitud o su nivel de agitación. Un venezolano no dice asco, desagrado o rechazo. Un venezolano dice guácala. La expresión guácala se utiliza comúnmente para manifestar una sensación de asco, repulsión, desagrado o rechazo, especialmente hacia algo que causa asco o repugnancia física. ¿Cuántas preguntas lograron responder? Si no las respondiste todas, en el próximo video lo lograrás. Puedes dejar un comentario con tu puntaje y retar a tus amigos a jugar. Y decirnos de dónde nos escribes para saber hasta dónde llegamos. No olvides regalarnos un like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Recuerda que todo eso es completamente gratis y nos ayudas un montón para seguir creando contenido divertido y educativo como este. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.
Si quedaste con ganas de más, te invito a ver estos videos.